Bueno, súper contenta, me presentaba recién, mi nombre es Juliana Pontón, soy coordinadora de soluciones digitales de Wingu y estoy feliz de iniciar esta charla. Es un panel de lujo para comenzar nuestro festival. Así que bueno, los presento, hoy nos acompañan para inspirarnos en las nuevas formas de generar impacto social a través de campañas que se basan en narrativas disruptivas. Hoy se cayó Felipe, bueno, esperemos que pronto se pueda volver a conectar, pero nos acompaña Elena Fortes. Elena es productora, estratega cultural y activista y ha trabajado en la industria del cine documental durante más de 15 años como directora del Festival Ambulante y como productora. Elena, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. También nos acompaña Rebeca Litchfield, perdón ahí la pronunciación, Becky. Rebeca es defensora de los derechos humanos, productora, estratega, ganadora de un Emmy y ha apoyado campañas de impacto para varios largometrajes y documentales. Y actualmente es la directora ejecutiva de la Fundación INMAT. Ahora cuando se nos una Felipe lo presento a él también. Ahí está llegando justo Felipe en el momento justo. Nos acompaña también Felipe Estefan, es el director para América Latina de Illuminate, una organización filantrópica que promueve la democracia y los derechos humanos alrededor del mundo. Previamente Felipe trabajó en el Banco Mundial, en la CNN en español, en la Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas y en el Instituto Mexicano de la Cinematografía. Les cuento a todos los que nos están viendo que contamos, como ven, también con la traducción en lenguaje de señas. Gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña Ana. Vamos a conducir la charla principalmente en español, pero Becky se siente más cómoda por ahí dando sus respuestas en inglés y ahí Ana nos va a colaborar en hacer la traducción al español de sus respuestas. Están súper invitados todos a poner sus comentarios y preguntas en el chat. Vamos a intentar ir también dándole seguimiento a los comentarios que ustedes tengan y se los voy a hacer llegar al panel para que también puedan responder. Bueno, de vuelta, muchísimas gracias por estar hoy acá. Y para empezar, nos gustaría que nos cuenten un poco de cómo llegaron, qué los llevó a estar donde están hoy, cómo llegaron a esto de las narrativas disruptivas a través de estos largometrajes y demás. Los escuchamos. I can start. Okay, yeah? Okay. Well, it's an honor to be here. Thank you for the invitation. Joining you from New York, from my bedroom. So around 20 years ago, I started working at a human rights organization that trained human rights defenders to use video and moving images as a tool in their advocacy work. And so I learned very early the power of media content to really help people understand complex issues and hear voices from the first person themselves into communities that they can't enter. And also learned very early on that communities themselves know the issues best and know the solutions best. And so with some training on how to tell their stories in a different way, it can reach different audiences. And so I've always understood the power of film to help forward social justice issues. I should pause there for Ana. No? Or is it? Yeah. That's good. Bueno, es un honor para mí estar en este panel. Muchas gracias por la invitación, aquí desde Nueva York, desde mi cuarto. Bueno, yo hace más o menos 20 años empecé a trabajar en una organización de derechos humanos que promovía la imagen en movimiento como herramienta para contar las historias. Así es como yo entendí el poder de la imagen en movimiento y de las películas para contar estas historias, y que así es como la gente entiende a través de los relatos, de las voces en primera persona de aquellos que están siendo representados.
A su vez, la gente común no tiene acceso a estas historias. Entonces, así también aprendí que las comunidades son aquellas que saben cómo representarse a sí mismas mejor y saben cuáles son las soluciones de sus problemas. Y estas historias tienen que ser contadas en primera persona, y este es el poder del film en la defensa de los derechos. Thank you, Ana. And then after spending almost a decade at that organization, I started working at a foundation where we were enabling and funding storytelling programs. So programs like Ambulante, where Elena ran so beautifully and created programs that enable people to tell their own stories in their own words, but also films, documentary films, short form and long form, and supporting campaigns that could travel alongside films that could help get the audiences that you need to see the film for a particular change to happen access to these stories. And that's where I am today, still supporting films and campaigns through financially and through substantively, because I believe in the power, and I've seen it, the power that these stories can have. Bueno, entonces, como les contaba, después de una década en esa organización, empecé a trabajar en una fundación donde habilitamos y financiamos programas como lo es el programa Ambulante, donde Elena trabaja, que es un programa de narrativas súper importante. Y a través de estos programas habilitamos a que la gente cuente de sus historias en esta primera persona. También apoyamos documentales, tanto en sus formatos de largometraje como cortometraje, y apoyamos a las campañas que van junto con estas películas, y las apoyamos de manera que puedan llegar a más audiencias y que así las cosas comiencen a pasar. Y así que ahí estoy apoyando films y campañas financieramente o financieramente, porque creo firmemente en el poder que tienen y en el impacto que pueden tener. Gracias, Ana. Gracias, Becky, por todo lo que nos contaste. Felipe, Elena, no sé si quieren agregar algo más. Adelante, Elena. Bueno, muchas gracias también por la invitación. Me encanta además toparme de nuevo con Becky y con Felipe, que nos hemos encontrado en el mismo camino. Y yo siempre repito una frase que mi papá me decía de chica, que es que había que tener un trabajo que te permitiera idealmente comer bien y dormir bien, con la conciencia limpia. Entonces, eso fue de alguna manera lo que, en mi caso, como marcó mi camino desde que entré a estudiar. Realmente yo vengo, digamos, desde el lado académico, empecé estudiando psicología, terminé en comunicación visual. Creo que de ahí esta pues, necesidad de encontrar nuevas formas de conectar con las personas y también cómo utilizar el universo visual en esa aventura. Y terminé por una serie de accidentes trabajando en Ambulante a los 24 años y dirigiéndolo a los 24 años, 6 meses de edad. Y afortunadamente había yo tenido mucho contacto con el cine por mi mamá y mi hermana que estudiaron cine, al menos como espectadora. Y Ambulante, en realidad, la idea nació de dos actores mexicanos, de Diego Luna y de Gael García, como un festival que buscara audiencia para el cine documental, ¿no? Como que el reto para nosotros, o la hipótesis era, existe un público para el documental, pero necesitamos abrir ese camino para llegar a él, ¿no? Entonces, en primer lugar, abrir ese camino en los cines, porque en ese entonces el documental estaba relegado a ciertas ventanas nada más. Y a lo largo, digamos, de cada año del festival, buscar nuevos espacios, ¿no? Muchas veces espacios inesperados, también conectar las historias con públicos inesperados, y siempre pensando en que lo que queríamos hacer era regresar o devolver o llevar las historias a las personas que las inspiran, que las protagonizan, y generar esas conversaciones con ellos, ¿no? En esos encuentros. Entonces, en resumen, a lo largo, digamos,
por lo menos la primera década de Ambulante, ese fue el reto. Algo muy importante en ese camino fue también entender que teníamos que hacer que las personas en cada uno de los lugares que recorríamos se apropiaran de alguna manera del festival, ¿no? Y lo convirtieran como en suyo, ¿no? Entonces, hablábamos mucho del modelo pandémico, muy relevante estos días, pero en el sentido en el que nuestros voluntarios a lo largo de México y en otros países a los que fuimos, en realidad eran más que eso, eran nuestros equipos locales que nos permitían llegar al público, a sus comunidades y también poder replicar el festival de la manera más efectiva en cada lugar. Y después de 10 años en ese camino también nos dimos cuenta que no servía de nada abrir los espacios de exhibición de estas historias o diversificar esos espacios si no estábamos haciendo lo mismo en términos de producción, ¿no? Finalmente también la producción y quienes contaban las historias eran los mismos, ¿no? Entonces, de ahí nació un segundo proyecto que fue Ambulante Más Allá, cuya intención era llegar a lugares en los que pudiéramos crear talleres de largo plazo, o sea, de un año, de cine documental, y fuimos a Nicaragua, fuimos a Guatemala y a algunos lugares en México, y después esas historias llevarlas al festival y tratar también de lanzarlas al mundo, ¿no? Más allá, digamos, del circuito de Ambulante. Y ya en los últimos años, pues decidí que yo quería involucrarme mucho más en ese lado, digamos, de buscar talentos, de contar historias, de encontrar nuevas formas también de contar historias, y empecé en No Ficción, que es la productora que tengo actualmente, con la intención de contar, de siempre experimentar no solo en el lenguaje, digamos, documental. Nos interesa mucho ver de qué manera se puede combinar también con el lenguaje de ficción, sino también en el proceso mismo de crear esas películas. Entonces, bueno, más adelante verán un clip de nuestra película más reciente. También la creación de No Ficción para nosotros fue siempre importante que todas esas películas tuvieran un impacto social. Entonces, casi nunca pensamos en un proyecto sin desde un inicio pensar en cómo lo vamos a acompañar de la mejor manera posible. Así que bueno, esa es, en resumen, mi historia hasta ahora. Gracias, Elena. Súper interesante, un recorrido de lo más interesante. Felipe, no sé si nos querés contar vos cómo llegaste también a apoyar este tipo de proyectos. Sí, claro, y muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes y es un gusto estar con Elena y Becky y tantos otros colegas que sé que nos están acompañando, que están muy metidos en estos temas y que también hacen un trabajo muy interesante en ellos. Para mí, yo aterricé en estos temas en parte por una reflexión personal de mi propia vida, en el sentido de que creciendo en Colombia en los 80s y 90s y luego teniendo una experiencia como inmigrante a los Estados Unidos y como inmigrante gay, para mí fue muy claro en el curso de mi vida de que nosotros entendíamos al mundo en base de ecosistemas de narrativas que nos ayudaban a ver cómo el mundo a nuestro alrededor operaba y las posibilidades que ese mundo nos permitía, pero también que el mundo nos entendía a nosotros en base de unas narrativas que se habían creado y que servían como un lente a través del cual las otras personas entendían quiénes éramos y cómo deberían interactuar con nosotros y qué oportunidades nos merecíamos. Y para mí, algo que es bastante claro de mi experiencia y de tener el privilegio que he sido afortunado de tener, pero también de ver las injusticias que gente de mi comunidad, de mis diferentes comunidades a las que pertenezco, a veces tienen que vivir, es que el mundo actual, el mundo el que tenemos hoy en día, no puede seguir siendo el que vamos a tener en el futuro. Tenemos una responsabilidad de crear un mundo mejor, y para transformar ese mundo necesitamos transformar las narrativas que definen y a través de las cuales entendemos ese mundo. Entonces yo veo la protección de la democracia y la creación de un mundo
más justo y más incluyente, atado directamente a la creación de narrativas que nos permiten, por un lado, demostrar las injusticias y las falencias del mundo actual y las posibilidades de un mundo futuro en el que nos estamos imaginando una realidad que es más acorde a la que nos merecemos. Y eso me conllevó a explorar, por un lado, en mi carrera personal y profesional, temas relacionados a cine y a narrativas y a comunicaciones digitales, y por el otro lado, temas relacionados a relaciones internacionales y democracia y protección de derechos humanos. Y actualmente pues tengo el beneficio de trabajar en Luminate, que es una fundación que me permite financiar y apoyar y producir proyectos que están en la intersección de esas dos áreas, incluyendo varios de los proyectos que Elena ha liderado. Y creo que lo interesante de eso es ver qué tan central es la creación de narrativas al activismo y a la protección de las democracias en América Latina, en un momento en el que proteger esas democracias es central, absolutamente crucial para el futuro de nuestra región. Gracias, Felipe. Y aprovecho para contarles que en el chat nos están llegando saludos de México, de Ecuador, de Panamá, de Argentina, de Colombia, de todas partes. Así que los están saludando y están escuchando muy, muy atentos lo que ustedes comentan. Y un poco siguiendo lo que recién mencionabas, ¿es el activismo que llega al cine o es el cine que llega al activismo, ¿no? ¿Cómo es que se da esta conjunción? Well, I'd love to start with that. I think you cannot inspire people to do something or to take action based on a film unless the film is a beautiful, artistic, powerful piece of work. They say that you can take a mediocre, campaign with an amazing film and things can happen, but you can't take an amazing campaign with a mediocre film. So I think the power is really in the medium of film. And I don't think every filmmaker needs to be an activist at all. And there's many cases where people make beautiful films that address very important issues and then hand it over to a team of experts who can then use that film to work and address the issues that are embedded in it. I'll pause for Anna. Yo quisiera empezar con eso. Creo que uno puede inspirar a la gente a hacer algo basadas en un film. No puede hacer eso a menos que ese film sea una pieza artística poderosa y bella. Una campaña mediocre puede, pero con una muy buena película puede causar impacto, pero no puede ser al revés. El poder está en el medio. No quiere decir que todos los realizadores deban ser activistas. De hecho, hay casos en que una película se hace y ese realizador se la entrega a expertos para que ellos puedan crear esa campaña de impacto. Yeah, also, and I don't think, obviously, there's many ways to achieve change that don't involve film, but I'm just speaking about this particular medium. If you want to use short film or long form film in support of your movement or your cause, I think it has to be a powerful artistic piece of work. But the filmmaker itself doesn't need to the person leading the charge. In fact, it's very, very important always, especially I don't think the filmmaker needs to be an expert in these issues either, but they need to obviously work in a very thoughtful way in coordination with the people who know most about the issues that they're illuminating in their film. Sí, y claro, no creo que, o sea, sí, obviamente hay muchas maneras de generar un cambio que no son a través de las películas, pero sí se pueden utilizar tanto cortometrajes como largometrajes para apoyar la visión del realizador y esas piezas tienen que tener un poder y tienen que ser poderosas, pero no necesariamente el director, tiene que ser el que lleve adelante toda esa visión. No tiene ni siquiera que ser un experto, pero sí pensar de una manera consciente y estar en coordinación con aquellos expertos y que sí saben que pueden iluminar a la audiencia a través de la película. Thank you. Gracias, Becky. Gracias.
Felipe, ¿querías decir algo más? Sí, yo creo que las transformaciones sociales, esas grandes transformaciones sociales que marcan un hito en la historia de nuestras sociedades y nuestras democracias, requieren necesariamente acción colectiva. Esas transformaciones sociales sí a veces ocurren gracias a líderes y a individuos, pero nunca ocurren solo gracias a un líder o a un solo individuo. Y la acción colectiva requiere de por sí narrativas y cambios y transformaciones culturales. Y la razón por las que lo requiere es porque esas nos permiten hacer una variedad de cosas que son necesarias para las campañas y para el activismo. Por decir, identificar y ponerle un nombre común al objetivo que queremos lograr, o demarcar las injusticias que queremos resolver, o darle a la gente el lenguaje necesario para que puedan expresar el compromiso que tienen hacia una transformación social. Al fin de cuentas, el cine y otros aspectos de comunicación permiten cambiar la dirección de las transformaciones sociales, acelerar el cambio de esas transformaciones sociales o crear el tipo de coaliciones que permiten sostenerlas en el curso del tiempo para que sean efectivas. Y los grandes cambios que necesitamos ver en nuestras sociedades solo pueden ocurrir si eso ocurre. Entonces, para mí es menos un tema de si el cine le llega al activismo o si el activismo le llega al cine, y más es un tema de que para cambiar el mundo de la manera en la que lo queremos cambiar, ambos, el cine y el activismo, son componentes necesarios. No son los únicos componentes que podemos utilizar, como decía Rebeca, pero son componentes esenciales, increíblemente poderosos. Y la pregunta ahí se vuelve, y aquí tal vez le estoy dando buen paso a Elena, que es más experta que yo en estos temas, es entonces, ¿cómo hacemos que el cine y el activismo funcionen de la manera correcta? Y yo concuerdo plenamente con Rebeca que no todo cineasta tiene que ser un activista y no todo activista tiene que ser un cineasta. Es más, creo que cuando tenemos una expectativa de que los cineastas y los activistas sean los mismos a toda hora, estamos de alguna manera no estamos reconociendo que cada una de esas habilidades, de hecho, es muy particular y es muy especial y merece ser celebrada. Ser un buen cineasta es algo difícil, es algo que requiere trabajo, que requiere experiencia. Ser un buen activista también es algo difícil. Eso no es algo que simplemente ocurre cuando uno se levanta y decide que quiere cambiar las cosas. Entonces, creo que es un poco, para mí, es cómo podemos hacer esa conexión como catalítica poderosa, tan necesaria, entre gente que sabe muchísimo de hacer buen cine y de contar buenas historias, de esas historias que nos llegan como al alma y al corazón, y gente que sabe muy bien cómo hacer activismo, cómo organizar a las personas, cómo identificar objetivos, cómo implementar el tipo de acciones que pueden conllevar a un cambio y a una transformación verdadera y sostenible. Y lo que yo me he dado cuenta es que cuando esos dos espacios trabajan por separado, lo que se logra es mucho peor que cuando trabajan en conjunto y logran trabajar bien. Entonces yo veo mi rol crear las condiciones para que esas colaboraciones puedan ocurrir de una manera orgánica, en la que cada parte, los activistas y los cineastas, pueden admirarse mutuamente y reconocer lo que traen a la mesa y sumarlo en pos de un bien común para cambiar la sociedad. Súper interesante, muchas gracias. Y en ese trabajar en conjunto, ¿no? ¿Cómo surge la construcción de la historia? ¿Qué aportan de ambos lados para decidir con qué tema trabajar? ¿Cómo hacer la inmersión en el tema, ¿no? Esto que hablábamos de por ahí, el activista que conoce mucho del tema, pero necesita un cineasta que tenga una sensibilidad hacia el tema también que se va a tratar. Cómo decidir qué mostrar y qué no mostrar, cómo son esos acuerdos a la hora de construir la historia. Bueno, yo totalmente de acuerdo con todo lo que dicen Becky y Felipe. Creo que hay muchos cruces entre el activismo y el cine. Creo que el cine en su mejor expresión
es una herramienta increíble para el activismo y también una revelación para el espectador, ¿no? O sea, si en la medida en la que genera, aunque sea un cambio de percepción, ya es una transformación importantísima, ¿no? Entonces, también creo que es muy útil pensar más allá del cine en lo que menciona Felipe, en las narrativas, ¿no? Yo hablo mucho como de las historias, ¿no? Porque ahora tenemos a nuestra disposición tantos medios visuales, audiovisuales, además del cine, que es importante como pensarlos en un conjunto. ¿Cuáles son las historias que se están contando? ¿Quién las está contando? ¿Cuáles no se están contando? ¿Cómo se están contando? Esas son como preguntas que nos hacemos, siempre en nuestras producciones y qué va a aportar la historia que vamos a contar en ese torbellino. Y les pongo como ejemplo esta última película porque fue un reto desde el inicio que nos planteamos y nos llevó en total casi 5 años, pero es una película que buscaba entender la crisis de impunidad en el sistema de justicia de México. Ese fue como el punto de partida y pasamos 2 años entrevistando a distintos actores dentro del sistema de justicia para entender por qué prácticamente el 97% de los casos de los delitos reportados nunca llegan a una resolución en México, ¿no? Entonces, de ahí buscamos a un director, teníamos muchas ganas de trabajar con un director de ficción, que es Alonso Ruiz Palacios, pero que siempre en todas sus ficciones él había utilizado estrategias documentales. Sus guiones estaban basados muchas veces en conversaciones reales. Él se sumergía en distintos universos como para crear a sus personajes y también había trabajado mucho en teatro, entonces le gusta romper con la cuarta pared y de alguna manera nosotros queríamos también crear algo que llegara a un público muy amplio y Alonso tenía ya una muy buena trayectoria, entonces se sumó a toda la investigación. Finalmente, después de muchas vueltas y distintos guiones, decidimos enfocarnos en el universo de la policía, porque la policía finalmente es nuestro primer punto de contacto con ese sistema de justicia. Es una relación que está completamente rota, tiene una trayectoria de violaciones brutales a los derechos humanos, digo, no solo en México, en muchos lugares. Y bueno, nos acercamos a distintos actores que habían trabajado con la corrupción y con la policía, entrevistamos a muchos policías y finalmente encontramos a nuestros personajes principales, que son Teresa y Montoya. Y a través de ellos, pues, queríamos entender por qué habían entrado a la policía, ¿no? De tener una vocación muy marcada de sí servir a la ciudadanía, a entrar en un sistema corrupto con incentivos completamente distorsionados y finalmente resbalar en ese sistema hasta salir de la policía, ¿no? Entonces, teníamos a nuestros 2 personajes principales, entrevistas muy largas con ellos y después lo que hicimos fue buscar a 2 actores que pudieran interpretarlos, literalmente moviendo la boca a sus testimonios en la película, pero que también en el proceso mismo de la creación de la película, ellos experimentaran lo que es ser policía en México. Entonces, infiltramos a los actores a diversas academias de policía, después a patrullar con policías en México y registrar toda esa experiencia. Y la película al final lo que hace es combinar las historias de los 4, ¿no? De estos 2 policías que entran a un sistema disfuncional, se corrompen, salen, y de los 2 actores que buscan entender lo que significa ser policía. Y todo eso además jugando con el género policíaco en el cine, que era un elemento adicional que queríamos resaltar como en esta estética y también en subvertir un poco las expectativas del espectador de ver una película de policías que realmente es una película de policías encarnados, ¿no? Entonces, fue un recorrido fascinante porque todos
todos nos salimos de alguna manera de nuestra zona de confort y de donde habíamos trabajado, pero también todos entramos a esta aventura con el prejuicio hacia la policía y creo que la medida de éxito era qué tanto nos transformaba nosotros en ese proceso y qué tanto transforma también al espectador en su relación con la policía. Entonces, la película se acaba de estrenar en el Festival de Berlín, va a ser un recorrido en festivales y estamos ya desde hace mucho planeando esa campaña, sobre todo para el lanzamiento en México, pero ya que también han sucedido incidentes muy importantes en Estados Unidos con Breonna Taylor, etcétera. O sea, queremos ver de qué manera también podemos generar ese cambio de percepción en realidades que son quizá más ajenas a las de México, pero que también tienen una relación muy complicada con, entre policía y ciudadanía. Muchas gracias, Elena. Si les parece, compartimos el video que mencionás para ver realmente cómo quedó después de toda esa producción y todo ese trabajo, finalmente el producto final. Claro que sí. Perfecto, gracias. Ahí, si lo podemos, por favor, pasar el video en pantalla. Ahí si nos ayudan desde producción. Para nosotros todo esto es más nuevo. Ahí está, perfecto. Yo qué más quisiera ser el policía que antes era. Amanecer y sentirme bien que voy a ir a trabajar. Querer ayudar. Soy policía, qué desilusión. No cumplo las expectativas que yo pensaba para la carrera policíaca. Pues si me pagan por hacerlo y si no lo hago me siguen pagando, pues mejor hago como que no lo hago. Esa es la realidad. Y digo, después de un trabajo en el cual yo entré por amor, por gusto, me hace pensar que es una basura, ¿no? Para mí, yo te puedo decir que la mejor etapa de mi vida en 17 años de la policía fue la academia. Es algo tan bonito e intenso vivir esa formación que la disfrutaba tanto que cuando estábamos marchando o llevando la instrucción militar a las 5 de la mañana, a veces de la satisfacción, veías, respirabas, veías hacia el fondo, nada más se ven, ahora sí que en los cerros no se ve nada. Y a veces hasta sentían las ganas de llorar, pero no era de tristeza, sino de gusto, de que decía, qué chido se siente, ¿no? En los exámenes que nos ponían a hacer, ya la prueba de decisión era el último. Entonces estaban los compañeros de fuerza de tarea y dicen, bueno, ya acreditaste el acondicionamiento físico, nada más que incluye la prueba de decisión. Y pues yo así dije, no me voy a aventar, le digo, o sea, yo no sé nadar. Nos amarraban un lacito y nos decían, aviéntate, y el chiste es la decisión, no es que sepas nadar, nada más demostrar la decisión. Ya en cuanto tú te avientes, pues ya te vamos a sacar. Pero era mentira, porque legalmente ellos esperaban a que te ahogaras y ya después nos sacaban.
Gracias Elena por compartir esto con todos nosotros. Les digo, yo ya lo veo por segunda vez porque lo vi esta mañana mientras preparábamos y lo mismo es sumamente emocionante, ¿no? Acá decimos, se me pone la piel de gallina, no sé si se usa la misma expresión en otros lados, pero súper conmovedor, definitivamente con mucho impacto y se nota todo ese trabajo que vos comentabas antes, me imagino que llevó y demás para lograr esto. Incluso en el chat nos preguntan que cuándo se estrena, cuándo se puede ver en Latinoamérica, así que ahí nos contás. Sí, bueno, la buena noticia es que va a estar en Netflix en todo el mundo, probablemente en noviembre, así que ahí la podrá ver. Para nosotros la prioridad es, en este caso, es que se vea, que tenga ese alcance, ¿no? Máximo. Y esperamos también ir a algunos festivales en América Latina, así que excelente. Bueno, ahí quedamos súper atentos para poder verlo desde nuestros países y todo el éxito presentándolo en los festivales. Y a mí me sigue intrigando cómo eligen los proyectos en los que trabajar, porque causas hay tantas, ¿no? Y me imagino que les llegan también un montón de videos y de propuestas para hacer cómo es que eligen en qué proyecto trabajar, cuál apoyar. I can start, Felipe, if that's okay. I play more of a supportive role, so through financial funding of the projects, but also strategic advice as well. And I really think a lot about who is telling what story and who, are they from within that community? Do they live in that country? Are they from that place where they're telling that story? Who needs to hear it? Like ethical questions about access and safety and security, and really, is it something that you can connect to? Because I think a lot of the time there's obviously so many important issues, but it's like, is this going to be told in a way that will illuminate things in a different way, in a way that you haven't heard or didn't understand before? And also, I work at a particular organization that focuses on gender and marginalized genders. So a lot of it are these stories also aligned with the overall mission of the organization? And are the people that are telling the stories like members of those communities? We want to avoid completely any kind of somebody parachuting in from a different country and telling a story and taking that story away and not bringing anything useful back to these communities. Thank you, Becky. Ana? Bueno, yo puedo empezar. Yo tengo como un rol más de apoyo financiero y de dar consejos estratégicos, ¿sí? De pensamiento estratégico. Entonces, lo que yo pienso en quién cuenta las historias. Esas personas viven ahí, son de ahí. ¿Quién necesita oír estas historias? También me hago preguntas éticas sobre el acceso y la seguridad y si esta historia es algo con lo que uno puede conectarse, porque muchas veces hay cuestiones importantes, pero pienso, ¿lo van a contar de manera que ilumine o que ofrezca otra perspectiva, que lo cuente de una manera distinta? A su vez, también estoy en una organización de género y como que trabaja para aquellos géneros diversos o marginados, y lo que me pregunto también es, ¿este proyecto está alineado con la misión de la organización? También es importante que el hecho de quienes cuenten las historias sean miembros de esas comunidades a las que representan. Entonces, no queremos que caiga uno medio colgado de un país y tome la historia para contar de ese país, pero que sin devolverle nada a aquello, o sea, a quienes está representando o sobre los que está contando en su historia. Gracias, Ana. Elena, te cuento que hay muchas repercusiones en el chat, todos quedaron súper impactados con el video y quieren conocer más y saber, y eso me lleva a también preguntar cómo organizan las campañas de impacto, ¿no? ¿Qué aprendizajes, qué oportunidades de mejora se encuentran en esos? ¿Qué consejos tienen, por ejemplo, ahora que tienen este producto y cómo arman toda la campaña
en torno a eso y que les podemos compartir. Y te sumo también que en el chat preguntan sobre consejos y consideraciones éticas, que capaz está bueno también mencionar. Becky nos contaba algo de lo que ella analiza al momento de seleccionar, pero si tienen algún otro consejo relacionado con las consideraciones éticas al momento de generar estos documentales, ahí lo están preguntando por el chat. Sí, yo sumaría a lo que Becky decía, que estoy completamente de acuerdo con ella, que es importante asegurarse que uno no está contando las historias de los otros, las historias que cada uno de nosotros tenemos y hemos vivido y las historias que nos imaginamos y queremos contar, son unas de como las joyas más preciadas que cada uno de nosotros tiene y que cada una de nuestras comunidades posee, y deben ser tratadas y respetadas así. Entonces, para mí, como una de las personas que busca proyectos para financiar y para apoyar que estén en la intersección entre cultura popular y democracia y derechos humanos, y como lo decía Becky, es importantísimo en base a las consideraciones éticas que nos preguntaba, creo en el chat, Luis Enrique Martín, que la historia sea contada por los propios protagonistas de la historia, de la manera en la que ellos sienten que la deben contar, como consideren que se contaría apropiadamente en base a su experiencia. Y es importante que no sea como una caricatura de las experiencias de otros, sino verdaderamente fiel a lo que los y las protagonistas de esas historias quieren contar sobre sus propias experiencias. Pero lo otro que para mí creo que ha sido como un aprendizaje grande es que cuando uno hace la conexión entre películas y activismo muy tarde o de manera como forzada o artificial, las cosas no fluyen bien. Entonces, lo que te quiero decir con eso es, yo a veces he visto películas que se crean y ya cuando están al momento de lanzarse le quieren poner como algún objetivo de impacto social. A veces eso funciona, pero en la gran mayoría de veces eso no funciona tan bien porque uno está intentando como encajar algo que ya está creado y que ya está formado y que ya tiene una visión artística con unos objetivos que tal vez requieran algo diferente a un punto en el que ya es muy difícil cambiar lo que se está expresando artísticamente. Lo mismo también pasa de la otra manera. Alguien tiene una campaña de activismo, ya está creada y en el último minuto deciden que quieren una película. Pues eso no funciona así porque primero que todo una película no se crea de la noche a la mañana, pero también porque entonces no se le está permitiendo al cineasta tener verdaderamente una visión artística y creativa para contar una historia de la manera como que debe verdaderamente ser contada. Entonces casi que es como un baile que tiene que comenzar desde el puro comienzo, en el que la parte de activismo y la parte de la expresión cultural tienen que ir de la mano, co-creándose, informándose la una a la otra. Normalmente esa es la manera en la que se conlleva como un mejor resultado. Sumaría otro aprendizaje grande para nosotros, que es sobre medios. Sé que hemos estado hablando sobre cine, pero Elena mencionaba de manera muy acertada que pues ahora tenemos capacidad de contar historias de un montón de diferentes maneras, y nosotros hemos tenido un aprendizaje grande en términos de clips de historias digitales a través de redes sociales y de YouTube y Facebook y cosas que se pueden compartir a través de WhatsApp. Hay un costo mucho más bajo de producirlos porque normalmente son cosas cortas de 2-3 minutos que se pueden producir con relativa rapidez, pero que pueden tener un impacto muy grande. Por decir, nosotros en Brasil, una organización que apoyamos que se llama Quebrando Tabú, que les recomiendo que la vayan y la ven si les da curiosidad, que tiene un alcance grandísimo en Brasil, hizo alianza con una ONG que se llama All Out, que se enfoca en los derechos de la comunidad LGBTI, y crearon en 48 horas un video en el que influencers de YouTube contaban testimonios de casos de homofobia y transfobia. Y eso conllevó a una campaña en la que se recogieron 700,000 firmas para presentárselas al Tribunal Supremo de Justicia de Brasil, que estaba considerando si la homofobia
y la transfobia deberían ser calificados como actividades criminales, y eventualmente la decisión es que sí deberían ser calificados como actividades criminales. Y el recoger esas 700,000 firmas a través de ese video que se pudo crear relativamente rápido fue una parte muy importante de generar ese cambio. Entonces creo que hay un aprendizaje grande para nosotros de cómo utilizar no solo documental y largometraje, sino también cortos digitales y cosas como humor, donde la gente está dispuesta a que sus pensamientos preconcebidos se cuestionen porque están en algo que es entretenido y que les gusta ver, para poder crear esos cambios de narrativas que conllevan a los cambios y las transformaciones sociales. Buenísimo, Felipe, súper interesante y creo que ahí en el chat siguen bombardeando, pidiendo consejos y demás. Se nos acaba el tiempo, nos quedaríamos charlando de esto muchísimo. Está súper interesante y tienen unos aportes buenísimos para hacer, pero bueno, ya estamos en tiempo. Los invito a que sigan participando en el resto de las sesiones. Se va a seguir tratando de este tema de narrativas, de migrantes y de manejar un lenguaje inclusivo. Bueno, los invito a que miren la agenda, este tema no se cierra acá. Les agradecemos muchísimo a Elena, a Becky y a Felipe por compartir este panel con nosotros. Un lujo tenerlos aquí y escuchar toda su experiencia y su trayectoria. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Thank you so much. Muchas gracias. Gracias.